A continuación, cobranza en home office y supervisión remota en las nuevas condiciones de movilidad restringida, con Luis Eduardo Pérez, presidente de ICM Credit en México. Luis Eduardo es un destacado líder de opinión en el ámbito global de crédito y cobranza, conferencista y autor con reconocimiento internacional. Ha impartido cursos de capacitación a más de 800 empresas en 4 continentes, además de asociaciones de ejecutivos de crédito en temas relacionados con el análisis de riesgo de crédito, gestión de cuentas por cobrar, movilización, liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo social. Luis Eduardo es presidente y fundador del comité organizador del Congreso Mundial de Crédito y Cobranza y a partir del 2009 fue nombrado Managing Director de The Profit Center Credit Group, un grupo internacional de organizaciones y consultores promotores de una nueva visión de Credit Management. Licenciado en Administración de Empresas y máster en Psicotraining de la Universidad Tecnológica Internacional de Murcia, España. Valiosa su colaboración, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luis Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues si me lo permiten, me gustaría dar inicio a esta presentación. Esta presentación va a tratar acerca de un tema que no es nuevo en la mente de quienes nos dedicamos a temas vinculados a la gestión de cobro, pero que es nuevo en términos de que siempre ha sido como algo que ha estado por ahí, que no ha estado vinculado directamente con las iniciativas principales de operación que siguen en las distintas entidades, sobre todo en su área de cobro, y me refiero evidentemente al tema de home office. Si bien un tema nuevo, no ha sido una prioridad tradicionalmente y por lo tanto cuando se presenta una situación inédita como esta, pues nos encontramos poco preparados para dar una respuesta. El tema de supervisión remota es una consecuencia natural de el trabajo habilitado en home office. Entonces vamos a hacer una navegación general acerca de lo que desde ICM hemos podido aprender y hemos puesto a disposición ya de varias operaciones donde estamos haciendo muchos ajustes para que esto pueda marchar. Bien, a mí me gustaría empezar esta participación planteando 3 palabras clave, 3 conceptos que están a nosotros y que hoy en día son fundamentales para poder pensar en la continuidad de las operaciones, ya no solo de cobranza, sino de actividad que está vinculada a la operación de cualquier negocio. Estas 3 palabras están aquí de ustedes en la pantalla, son flexibilidad, empatía y tecnología. La flexibilidad tiene que ver con el hecho de que estamos acostumbrados a una forma de trabajar específica dentro de la función de cobranza. Tenemos una serie de indicadores, tenemos resuelta la manera en que medimos casi todas y cada una de las acciones que toma nuestro equipo, desde que se conectan temprano en la mañana hasta que termina la labor con los reportes al final del día. Cuando se da toda esta situación y las operaciones tienen que buscar maneras alternas de operar, se dan cuenta de que el asunto no es simplemente buscar cómo seguir haciendo lo mismo, sino que hay que empezar a flexibilizar una serie de criterios para entender que solo siendo flexible uno es capaz de adaptarse a unas necesidades que de inicio eran muy inciertas, pero que poco a poco se van clarificando y nos presentan de manera más concreta la magnitud del reto que implica. Solo con flexibilidad se puede acceder a esa innovación y a las necesidades de cambio que la situación amerita. Por otro lado está el tema de la empatía. La empatía tiene que ver con entender que si bien nosotros como entidades estamos teniendo una serie de afectaciones que requieren ajustes, del otro lado nuestros clientes, nuestros proveedores, también ambos segmentos también están teniendo cambios interesantes, también están teniendo cambios profundos. Del lado de los deudores, por ejemplo, de los clientes deudores, no solo es el hecho de que están lidiando con la misma incertidumbre que tú y tu equipo están lidiando, sino también con el hecho de administrar nuevamente cuáles son sus prioridades, entender que están viviendo situaciones diferentes y que tenemos que ajustarnos a esas necesidades. Y finalmente la palabra o concepto clave tiene que ver con la tecnología. La tecnología sin la cual sería muy complicado poder aterrizar las necesidades actuales. Hace poco una persona joven del equipo de ICM me preguntaba cómo es que nosotros resolvimos o las operaciones de las empresas resolvieron los temas cuando vino la crisis del H1N1 que venía acompañada del tema de la subprime en Estados Unidos y que en México, dado que fue el epicentro de esa pandemia, pues representó pues una serie de acciones en aquel momento
para poder guardar distanciamiento social y algunas otras cosas. Yo le decía que había varias diferencias. Una de ellas es que las medidas no fueron tan determinantes como en esta ocasión, que la afectación no se dio de la misma manera simultánea en tantos países, pero sobre todo de que en ese tiempo no contábamos, y fue solo hace 10 años, con las mismas herramientas tecnológicas que hoy nos permiten hacer cosas distintas. Uno de ellos es este evento que hoy tenemos aquí y seguramente la cantidad de webinars y conocimiento, en muchos casos gratuito, que en este periodo cada uno de nosotros ha tenido oportunidad de acumular, ¿no? Yo creo que esas, dentro de toda la complicación, porque quiere decir que hoy estamos mejor preparados para poder dar salida a una situación como esta. Pero bueno, lo que hemos nosotros hecho, y que voy a permitirme compartir a lo largo de esta presentación, es entender este fenómeno en tres fases principales, ¿no? Una fase inicial, que es la fase de shock, el momento en que las cosas detonan, el momento en que se empiezan a activar los temas de cuarentena en distintos países. La fase número 2, que es cuando pasamos del shock y entendemos cuál es la dinámica y tenemos el reto de normalizar o estabilizar una operación en un entorno diferente. Y esto tiene que ver con las medidas de distanciamiento social o con las medidas de home office y que da lugar a operaciones 100% remotas o a operaciones parcialmente remotas a las que identificamos como híbridos. Y después de esto, la tercera fase, que probablemente es la que está por llegar, es esa fase en que vamos a volver a un nuevo escenario y donde las cosas se van a acomodar nuevamente. Hay cosas que simplemente se van a modificar de manera definitiva y hay otras cosas que van a volver a una normalidad, pero no exactamente igual a la que veíamos hasta hace poco. Para poder navegar en estas tres fases, me gustaría empezar porque hagamos un breve análisis de lo que ha sucedido, un poquito de análisis acerca de lo que ha pasado. Lo primero que es relevante compartir con ustedes es identificar si hay antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos acerca del home office particularmente o de una situación como esta? Bueno, pues el antecedente más probable o más cercano es lo que mencionaba yo hace unos minutos acerca de la crisis de la gripe H1N1 en el año 2008-2009 y que venía ligado con la crisis de la subprime en Estados Unidos, que fue la gran crisis más reciente que tuvimos a nivel, al recordar los impactos que a nivel internacional se tuvieron tiempo, el deterioro de los portafolios. Lo que les estoy presentando ahí en pantalla es el índice de morosidad y el índice de morosidad ajustado de la cartera de consumo en México. El índice de morosidad ajustado, que incluye los montos totales de las deudas, incluidos intereses y cargos adicionales, bueno, pues llegó a deteriorarse hasta un 25% desde 2007 a 2009. Sin embargo, las restricciones sociales en aquel tiempo fueron muy diferentes, la sincronía entre ambos fenómenos se dio de una manera distinta, la globalidad del tema de la contingencia también fue otra, y pues aunque es el único fenómeno similar, no es equiparable. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno inédito, porque en aquel tiempo no se habló de la necesidad de volcar operaciones a un modo remoto. Por lo menos el distanciamiento social duró en México aproximadamente 3 a 4 semanas, es decir, nada que ver con lo que tenemos ahora, y básicamente medidas que en esta nueva contingencia tomamos en las etapas 1 y 2, donde se limitaron determinadas acciones, utilizamos cubrebocas, utilizamos gel desinfectante, cosas de ese tipo y hasta ahí. Por lo tanto, se trata de un fenómeno inédito. En relación al Home Collections o la cobranza desde casa, la cobranza remota, los antecedentes que tenemos nosotros identificados desde el espacio de consultoría es que tradicionalmente ha sido una alternativa antes de ser hoy una necesidad. Había sido una alternativa que estaba flotando en el ambiente, muy orientada a buscar cómo aligerar el espacio en agencias de cobranza. Los antecedentes eran muy limitados. Por ejemplo, se tomaba muy en cuenta para programas determinados donde se quería generar un grupo de prueba o un grupo de trabajo. Por ejemplo, en el caso de madres solteras, ¿no? Madres solteras que tenían un espacio de tiempo para trabajar de esa en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y nuevamente de tarde a 5 de la tarde. Y requerían que se pudieran habilitar su equipo y las instalaciones dentro de su casa para trabajar o gestionar determinado tipo de portafolio, pero que normalmente era un portafolio que era adquirido para poder ayudar a que los temas de seguridad de la información
fueran menos estrictos, ¿no? Así es como el mercado había abordado en su momento este tipo de iniciativas que no se daban tan en forma. Entonces, esto hizo que realmente los escenarios de los Business Plan, que son operaciones de cobranza, pues se enfocaran a temas que simplemente se resolvían cuando se habilitaba algún sitio alterno, es decir, si se presentaba algún desastre o alguna complicación que nos impidiera utilizar nuestras instalaciones, simplemente nos movíamos de ahí al sitio alterno y desde ahí podíamos mantener la continuidad del negocio. La mayoría de los BCPs están hechos sobre ética, sin embargo, cuando se da esta situación, pues encontramos con que no se soluciona el tema con el sitio, ¿no? Existía por lo tanto una experiencia limitada, pero real en el uso de tercerización más bien de operación desde forma remota, solo para determinadas iniciativas. Pocas operaciones, identificamos por ahí un par de operaciones que sí tenían previsto el escenario de hacer cobranza desde casa, pero por criterios completamente distintos, como por ejemplo el tener que cerrar las operaciones debido a una contingencia de tipo política, por ejemplo, de una crisis de tipo un conflicto militar, situaciones de este tipo que se consideraban situaciones verdaderamente remotas y prácticamente imposibles, y sin embargo, con esta variable, pues hoy se convirtieron en las operaciones que estuvieron quizá de alguna manera mejor preparadas. Por lo tanto, ¿a qué es a lo que realmente nos enfrentamos? Bueno, pues con esta situación, y sabemos que no tenemos antecedente en el tema de hacer cobranza desde casa, las operaciones se enfrentaron en algunos casos, dependiendo de las restricciones que los gobiernos pusieron, enfrentaron básicamente a dos alternativas: o detener la operación o buscar cómo dar una continuidad, ¿no? Si hubo algunas entidades que determinaron suspender la operación y simplemente difirieron los saldos, generando un vacío de un mes, de 2 meses, para poder empezar a hacer que corrieran los días de mora nuevamente a partir de esta laguna. El problema fue la incertidumbre, o ha sido la incertidumbre. ¿Cuándo va a terminar? ¿De qué manera va a terminar? ¿Cuánto más va a durar el distanciamiento social? ¿Cuándo más y en qué países va a ser necesaria la medida de cuarentena obligatoria en la que varios de nosotros estamos hoy en día sometidos? Por lo tanto, pues las operaciones tuvieron que empezar a buscar alternativas. Y es ahí cuando desde ICM hicimos una navegación por distintos países, un poco emulando lo que se hace desde la perspectiva médica. Nosotros hemos tenido operaciones y clientes en distintos continentes, algunos de ellos trabajando desde los lugares en que ya había pasado, ya se había tenido alguna presencia importante de la contingencia y por lo tanto ya había adecuaciones que las operaciones de cobranza han tenido que hacer. Recabamos esta información en interacción constante con nuestros clientes y nuestras relaciones de aquellos lugares. Lo pasamos por el tamiz de nuestra metodología reflejada en el estándar de operación, identificando los planos de operación que tiene normalmente pues una entidad de cobranza, que es la parte estratégica, la operativa y la de soporte, y desde ahí generamos nuevas iniciativas para poder aplicar de acuerdo a las fases que los propios gobiernos iban decretando en la medida que íbamos ingresando a la contingencia ya de fondo, ¿no? Cada país en un momento a una fase distinta, pero básicamente todas utilizaron los protocolos compartidos por la OMS, donde se determina que hay una fase inicial, que es la fase 1, donde se importa el contagio, donde llegan los primeros contagios de haber hecho viajes internacionales. Fase 2 es cuando se empiezan a generar contagios locales a partir de estas personas que han venido ya contagiadas, y la fase 3 es cuando se generan los rebrotes ya de manera que es donde nos encontramos muchos, de hecho la mayoría, si no todos los países en América Latina, la fase epidémica donde hay un crecimiento importante. En cada una de estas fases los gobiernos decretan determinadas medidas y lo que nosotros hemos propuesto es que las operaciones de cobranza tendrían que ir reaccionando con ciertas medidas que vayan acompañando estas etapas. Así pues, entramos, por ejemplo, en la fase 1 de preparación, donde básicamente lo que las operaciones tendrían que estar pendientes es en hacer una revisión de infraestructura, donde todavía esta fase 1 se caracteriza por medidas de distanciamiento social
preliminares, ¿no? Todavía no hay suspensión de actividades. En ese momento se toma revisión de infraestructura, se hace un censo de gestores para verificar quiénes tienen condiciones adecuadas para poder hacer operación remota, cuáles son las características de seguridad de los softwares, de las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar, sobre todo para verificar los parches que pudieran necesitar estas tecnologías. Después, revisar las implicaciones legales del teletrabajo en cada uno de nuestros países y finalmente hacer una revisión del plan de contingencia para ver qué estaba ahí previsto para poder tomar elementos o incluso partidas presupuestales que se pudieran activar para financiar compras de equipo, para financiar adecuaciones en estructura, en software, en fin, ¿no? Eso es lo que nosotros vimos y trabajamos con varios de nuestros clientes cuando entrábamos en la fase 1. La fase 2 es cuando ya se empiezan a hacer restricciones, donde es necesario empezar a tomar algunas medidas complementarias, ¿no? Se toman medidas adicionales de higienización y espacio a ciertos pisos. Por ejemplo, en México la medida es que dependiendo del metraje de las instalaciones, se podía tener solo un número determinado de personas. En la mayoría de las operaciones se restringió al 50 o al 40 o al 30% la capacidad, ¿no? Si un lugar tenía capacidad para 100 personas, se permitió solo que se activara en 30-40% de su capacidad. Para esto se generaron algunos turnos de trabajo intercalados, reducir operación al 50% y activación parcial del modo Home Collections. En esta primera etapa ya de aplicación del modo Home Collections, la preparación anterior servía para que se empezara a hacer una migración gradual de cierto equipo para llegar a un 50% del total de la operación disponible para hacer la cobranza remota. Este proceso gradual, que claro, gradual quiero a tomar varias semanas o varios meses, sino días, tenía que ser rápido de alguna manera, pero permitió en muchos casos es ir identificando cómo se iban dando las respuestas, cómo se comportaban los sistemas, cómo se comportaban las operaciones y la gente. Se inició esta operación de prueba en casa y evidentemente la gestión domiciliaria se fue reduciendo hasta llegar a su desaparición, pasando primero por simplemente ser notificadores en las etapas tempranas, pero evidentemente cuando se llegó a la fase 3 de extensión, la cobranza domiciliaria, se fue a hacer otro tipo de actividades. En la fase 3, donde ya hay una extensión generalizada de la pandemia y donde los gobiernos determinaron el aislamiento completo y el trabajo únicamente de operaciones que fueran estratégicas, que fueran indispensables, cada país tenía regulaciones diferentes para eso. Hay países donde se generó un debate sobre si las actividades de cobranza de las empresas externas estaban autorizadas o no para operar. En algunos casos sí, en algunos determinó que no. Entonces eso fue un debate en cada uno de los países. En todo caso, la intención era que la mayoría de las operaciones pudieran tener esta gestión de cobranza desde casa. La pregunta es, ¿se tiene que gestionar todo en modo Home Collections? Yo creo que todo es susceptible de ser gestionado de manera remota, pero esa es una decisión que al interior de las organizaciones cada entidad tenía que tomar. Sucedía, por ejemplo, que muchas operaciones habían logrado hacer una estructura desde el punto de vista sanitario tan sólida que la gente se sentía mucho más segura trabajando al interior de su oficina que volviendo a casa. Sin embargo, el riesgo del transporte público pues es una constante para este tipo de operaciones. No hay duda que el escenario de menor riesgo desde la perspectiva del potencial contagio es el cobro desde casa, collections. Un problema importante que han tenido las empresas de cobranza tercerizadas, las agencias de cobranza, es que no son ellas quienes deciden sobre esas medidas. En la mayoría de los casos, son sus clientes quienes determinan si les van a mandar el portafolio haciendo home collections o no. Nosotros nos dimos cuenta que hubo operaciones que, preocupadas mucho evidentemente por el tema de seguridad de la información, restringieron o están restringiendo mucho la posibilidad de llevar estas operaciones a casa, ¿no? Entonces, pues es un gran debate. Nosotros hoy en día justo estamos avanzando en una encuesta muy, muy interesante donde nos ha permitido entender las reacciones y nos dimos cuenta que la modalidad Home Collection, solo por tirarles un dato hasta ahorita, se implementó aproximadamente en un 40% de las operaciones, ¿no? Aproximadamente un 30% de las operaciones no hicieron Home Collections, pero tomaron otras medidas
y el resto pues están en medidas intermedias, sobre todo híbridas. Bien, eso es lo que se determinó en esa primera parte. La segunda parte, que es en la que nos encontramos ahora, es la manera en cómo podemos normalizar esta operación o cuáles son los principales criterios o la manera en que tenemos que resolver la normalización de esta forma de trabajo, sea una forma de trabajo completamente remota o un híbrido donde hay una parte remota y parte en sí. Evidentemente, actividades como las de tecnología necesitan el lugar físico donde están los servidores y la gente de mantenimiento a estos servidores, ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos dentro de esa forma de operar? Bueno, pues son, según nuestra propia identificación, principalmente el tema de seguridad de la información, las medidas de supervisión remota, el tipo de tecnología que utilizamos, las adecuaciones al modelo de gestión y los productos de mitigación adecuados para poder enfrentar esta necesidad. Vamos a navegar un poquito dentro de cada una de ellas. La seguridad de la información, bueno, pues aquí cobran relevancia los VPN. Ahí, al inicio de la contingencia había mucha reticencia para poder utilizar herramientas hosteadas en la nube. Por lo tanto, se confiaba mucho más en los enlaces VPN. Ha sido muy importante la actualización de los softwares para que incluso las soluciones hosteadas en la nube puedan garantizar la seguridad en el movimiento de datos, el blindaje de los equipos para que no se pueda extraer manualmente información de ella e incluso las métodos de control de datos en pantalla, es decir, la información que dentro de la oficina puede ver el gestor en su pantalla tendría que ser quizá diferente a la información que el propio gestor podría ver estando en su casa. Si en su oficina puede ver toda la información, porque ahí sabemos que no tiene un teléfono celular para una foto de la pantalla o porque tiene la supervisión constante de su equipo, bueno, sabemos que en casa, al no haber estas herramientas, lo único que podemos hacer es reducir el riesgo de la información a la que tiene acceso, evidentemente, el gestor. Medidas como estas se tomaron para poder abatir la incertidumbre en temas de seguridad de la información. En relación a la supervisión remota, muy importante retomar la función esencial del supervisor con un enfoque completo sin de piso, donde se entienda que su trabajo es ayudar a desarrollar competencias y alcanzar resultados de los gestores. No hacer reportes, no hacer cálculos de nómina, no hacer otro tipo de trabajo administrativo. Para eso, una de las medidas muy importantes que es necesario tomar es generar la figura o darle realce a la figura de administración de campaña, que básicamente se va a encargar de hacer todo el trabajo de tipo administrativo que en ocasiones se le encarga al supervisor para que el supervisor pueda estar enfocado en el desarrollo de su gente y en la transición que su gente tiene que tener para poder normalizar esta sesión, esta forma de trabajo, utilizando, por ejemplo, herramientas como la sesión de un kickoff virtual. Por otro lado, también el supervisor es el que da la definición y seguimiento a priori. Además de buscar monitoreos con cada asesor de forma remota, estar en comunicación constante. El enfoque de los KPIs es importante analizarlo desde esta nueva perspectiva. ¿Qué es lo que vamos a estar midiendo? Si va a ser suficiente con medir el tiempo de conexión, por ejemplo, para los agentes telefónicos, o si es necesario, mejor que la función del coach de piso sea desarrollando habilidades, clarificando información acerca de los productos de mitigación, ¿no? El soporte de los asesores, hoy hay que entender también que la supervisión remota es un acompañamiento en todo esto, pero también el soporte de los asesores hoy va a venir por la gestión de los canales digitales. Si se dejaron de hacer visitas en los países donde esto se acostumbraba como una herramienta, pues hoy el inbound se genera a través, en buena medida, de los canales digitales. Por lo tanto, varios gestores tuvieron que cambiar su forma de operar, de ser solo agentes telefónicos, a ser también operadores de canales digitales y evidentemente esto también requiere del perfil de supervisor para facilitar esa transición. Acerca de la tecnología, ya hablamos de software as a service, del software hosteado en la nube, pero también la habilitación de medios de una de las necesidades que nos dimos cuenta que la mayoría de las entidades no tenía resuelta es la habilitación de canales de pago digitales para poder recibir pagos en línea. Los sistemas de grabación, el encriptado de la información, el sistema de marcación que se va a utilizar en esta modalidad también es importante de analizar de acuerdo al tipo de cartera que cada entidad está gestionando. También poder entender que es importante administrar los canales para poder identificar
cuál es el más adecuado para contactar a los clientes en esta pandemia, porque si bien la mayoría de los clientes estaban más contactables, no estaban por los mismos canales. Tener una plataforma que nos permita administrar eso se convirtió en un recurso muy importante. Y por supuesto las plataformas colaborativas que nos permitan mantener la interacción con nuestro equipo de trabajo. Acerca del modelo de gestión, es importante entender que hay que moverse hacia un modelo de gestión sensible, donde el enfoque sea desde la empatía a entender que es una situación compleja y que tenemos que posicionarnos en la prioridad. Argumentos como, sabemos que este es un momento difícil, por eso estoy aquí para ayudarle, tengo para usted de opciones para estos momentos. Ese enfoque de gestión ayuda mucho a poder mantener un canal de comunicación abierto, claro, con el cliente. No se trata de que aprovechando que el cliente está en su casa, busquemos tener una intensidad que termine por desesperar. Hay que tener una intensidad prudente, diseñar adecuadamente rutas de solución y guías de gestión adecuadas, actualizadas, de acuerdo a esta contingencia. Es decir, no podemos simplemente tomar lo que ya hacíamos y mandar a los gestores a que lo hagan desde casa. Tenemos que darle una reorientación a nuestro modelo continuo, buscando a través de los canales digitales que en la medida de lo posible lo que crezca sea el inbound. Por otro lado, también tenemos los productos de mitigación. Los productos de mitigación tienen que estar muy bien alineados, planes de pago, planes de intereses o descuentos especiales, y poder identificar si estos van a ser generales para todo el portafolio o únicamente a los sectores vulnerables, a quienes tenemos reportado que trabajan en el sector restaurantero, en el sector turístico, donde se dan las primeras bajas de esta contingencia en particular, ¿no? De esta manera se podrán establecer con mayor claridad las reglas para cada tipo de producto. La gestión domiciliaria evidentemente es algo que se queda contenido, se queda detenido, no sabemos hasta cuándo, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí es importante reencauzar la función de estas actividades, por ejemplo, hacia la modalidad de canales digitales o hacia la gestión a través de Home Collections. Eso se ha hecho con muchos de los gestores de tal manera que la rotación que se pudiera dar empezaba a ser cubierta por gestores domiciliarios. Un tema importante y una complicación a veces es el perfilamiento. Por lo tanto, pues para el desarrollo de habilidades hay que trabajar mucho en la capacitación. Bien, ¿qué vemos ahora ya para ir concluyendo en el desde IBM? ¿Cuáles son las nuevas variables y los elementos clave de esta nueva realidad? Bueno, pues vemos una importante en el tema de la segmentación, utilizar inteligencia artificial o analíticos para poder darle mucha mayor precisión a las campañas y al diseño de las estrategias de cobranza. Home Collections, creemos que aquellos que tuvieron la oportunidad de implementarlo favorablemente y que pudieron alcanzar los niveles de estabilidad y de productividad adecuados, equiparables como una operación al interior de una oficina normal como anteriormente lo hacíamos, van a poder identificar aquí una medida complementaria de trabajo, sobre todo en el caso de las agencias de cobranza, para el trabajo de aquellos desbordes sin necesariamente tener que crecer en infraestructura. Entonces yo creo que es una de las tendencias que va a tener un valor diferente y evidentemente pues en la activación de la supervisión remota como una herramienta fija. Por supuesto, los canales digitales ya no van a ser un commodity, ya no van a ser una cuestión opcional, sino van a ser una herramienta indispensable, porque muchos de los clientes ya aprendieron a interactuar a través de canales digitales. Antes a lo mejor era muy difícil que un determinado perfil de cliente entendiera que puede hacer su pago a través del celular, a través del móvil. Hoy en día lo han tenido que hacer y han tenido que aprender a hacer muchas cosas de esta manera. Por lo tanto, esta pandemia de alguna manera vino a ayudarnos a poder sensibilizar, ¿no? El tema de la gestión sensible yo creo que va a ser un tema importante de mantener durante un tiempo. Los esquemas de capacitación a distancia, poder generar plataformas de tipo universidad virtual para mantener entrenado al equipo. La medición de desempeño se va a modificar, evidentemente atendiendo a todas estas modificaciones. Otro punto es la gestión por objetivos. Probablemente vamos a dejar de medir cada movimiento del gestor para irnos más a medir los resultados estratégicos e importantes. Y por supuesto, vamos a darnos cuenta de algo que probablemente ha estado insistiéndose durante mucho tiempo, que es el asunto de trabajar en la emocionalidad de la gente. Entender que la gente para dar un buen resultado tiene que emocionar
emocional, por lo tanto la gestión emocional va a ser una de las variables muy importantes a considerar en esta nueva etapa. Y finalmente, pues claro que hay que considerar que estamos hablando de un nuevo consumidor. El nuevo consumidor hoy en día va a tener nuevas prioridades, hábitos de consumo distintos, pero además va a tener restricción de liquidez. Y es ahí donde ustedes, donde nosotros, donde todas las personas que constituimos la industria de esa, necesitamos un nivel para poder, dentro de esas nuevas prioridades, satisfaciendo esos hábitos de consumo y encontrando soluciones para que nuestros clientes salgan de sus problemas en medio de esa acotada liquidez. Como conclusión, yo diría que hoy en día nos enfrentamos no a una contingencia, sino al inicio de una nueva era donde avanzaremos al mundo digital. Esa es mi participación. Espero que estas ideas, estas reflexiones que hemos tenido con el equipo sean de utilidad y bueno, pues cualquier opcional estoy aquí a su disposición. Muchísimas gracias. Eduardo, agradeciendo tu colaboración en México. Y tenemos la primera pregunta, Luis Eduardo, dice así. Resáltanos 3 factores claros de éxito para optimizar la cobranza en estos momentos de crisis, precisamente. 3 factores clave. Mira, yo creo que voy a repetir algo de lo que, porque justo son 3 de lo que dije al inicio. Flexibilidad y tecnología. Ahí están los 3 factores clave. Flexibilidad para darle espacio a la innovación, para poder abrirte a posibilidades diferentes. Empatía para entender que las soluciones no las debes determinar tú solo a partir de las necesidades de tu institución, sino entendiendo las posibilidades del mercado y del perfil del cliente al que te estás dirigiendo. Y por supuesto una plataforma tecnológica que te permita concentrarte en herramientas que acerquen las soluciones a tus clientes de manera masiva. Hoy el reto, como lo he dicho en otras ocasiones, no es ver cómo atendemos la masividad, sino cómo personalizamos lo masivo. Muy bien, Luis Eduardo. Otra inquietud que nos llega, dice, ¿cómo motivar al equipo de mejor manera? ¿Cómo motivar? Fíjate que hay un efecto muy curioso que se dio al inicio de la contingencia. Nosotros lo vimos en muchas operaciones con los clientes, que uno de los elementos, o sea, hay 2 elementos principales que detonan la motivación de los equipos, ¿no? Por un lado es el temor al sufrimiento y por otro lado es la expectativa de una recompensa, ¿no? Entonces suele ser más fuerte a veces el temor a sufrir un dolor, ¿no? Entonces la contingencia y este entorno nos vino a dar mucho ese temor en algunos casos de perder el empleo, en algunos casos de que se viera afectada nuestra institución y luego hubiera recortes, cosas de ese tipo. Entonces, una de las medidas de motivación se dio de manera natural. Pero hubo otra que es la de ir a luchar contra un enemigo común, que en este caso es encontrarnos en una situación adversa donde tenemos que unirnos y trabajar como equipo. Eso también se dio de manera natural. O sea, al principio no tuvimos tanto problema en que el equipo se motivara y creo que todos nos pudimos dar cuenta de que en la etapa de shock la gente estaba dispuesta a trabajar más, los índices de rotación disminuyeron. Nuestro reto es ver cómo mantenemos hacia futuro esta disposición, ¿no? Yo creo que hay 3 factores esenciales. Primero, tenemos que asegurar que la gente sabe. Enfócate en darle todas las herramientas de conocimiento y capacitación para que sepan qué hacer en todo momento en el diseño de esta nueva realidad. Por otro lado, es que la gente pueda, es decir, encárgate de que tengan el equipo, procedimientos y herramientas necesarias para que no carezcan de los mecanismos que les permitan hacer su trabajo. Y el tercer elemento tiene que ver con querer. El querer está vinculado con esa motivación intrínseca que la gente tiene que tener y está determinado por encontrar el propósito. Con un propósito claro, somos capaces de encontrar los caminos para podernos motivar. Es decir, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué quieren hacer con todo este aprendizaje? Y pensar en cuál es el libro que les gustaría escribir cuando tengan que escribir sus memorias
del 19, memorias de la contingencia, qué construimos, en qué nos transformamos, en qué tipo de institución resultamos después de evolucionar gracias a todo este aprendizaje. Yo creo que trabajar mucho en el propósito va a ser algo esencial para mantener el espíritu de motivación, entender sus necesidades y ayudarlos con propósito. El micromanagement, que se dio mucho en los esquemas de home office, es enemigo de la motivación. Estar llamando cada 5 minutos y supervisando cada acción a detalle. Oye, ¿ya te conectaste? Oye, ¿por qué no me mandaste un mensaje a las 9 de la mañana? Oye, tenemos otra junta dentro de 5 minutos y dentro de 10 otra. Todo ese tipo de cosas van en contra de la motivación. Hay que ordenarnos. Hay que quitar un poco el micromanagement y agarrar mejor los objetivos. Bien, Luis Eduardo, pues es tan interesante el tema, nos siguen llegando más inquietudes. Otra pregunta, ¿cuál es el error más común en la cobranza en home office? Bueno, yo creo que el tema de la supervisión es fundamental. El tema de seguir queriendo hacer la supervisión de la manera que la hacíamos cuando estábamos en piso, es decir, poner al supervisor las actividades administrativas que le impiden su contacto con los gestores, porque eso de por sí en el piso operativo ya era pero de alguna manera ahí físicamente estaba, en un cubículo, en algún lugar. Si acá nosotros mantenemos el supervisor las responsabilidades administrativas, como cálculos de nómina, redacción de reportes, redacción de informes y todo eso que no es interacción directa con el gestor, el hecho de que lo tenga que hacer aislado, el límite es el contacto al gestor, es uno de los grandes errores que estamos viendo hoy en algunas operaciones y ayudando a corregir. La función principal del supervisor tiene que estar con su gente, ese es el corazón de que esto funcione. La gente que está en home office va a tener errores, a algunos les va a costar más trabajo adaptarse que a otros, incluso a los supervisores, pero nuestro canal de enlace para poder abarcar a toda la operación es tener a alguien que esté involucrado directamente en el 1 a 1, viendo a cada gestor, preguntándole, ¿qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Oye, escuché estas llamadas y me llegó el reporte de calidad que estás teniendo problema con el nuevo speech. Vamos, desconéctate 5 minutos y lo repasaremos en esta cápsula. Y a lo mejor al final del día escucho otra nueva llamada y te retroalimento. Y mi única función es hacer gestores exitosos. Si esta parte la logras resolver, tienes la mayor parte de este proceso de adaptación al Home Collections resuelta. Yo te diría que esa es la parte más vulnerable. Una última inquietud y dice, ¿cuál sería su recomendación para lograr una combinación entre la gestión sensible y no perder el objetivo de cobro en la llamada? Bueno, esto para los que conocen en ICM a lo mejor les va a sonar repetitivo, pero esta es una historia que les contamos hace mucho. La palabra clave es asertividad. Ser sensible no quiere decir que sí a todo. Ser sensible es entender lo que sucede y ser capaz de plantear adecuadamente las acciones. Si yo hice adecuadamente mi trabajo, voy a tener productos de mitigación acordes, porque mucha gente no va a tener liquidez. Y sin embargo, es ser que su adeudo desaparezca. Pero por lo tanto, si yo tengo herramientas de mitigación que permiten dar alternativas aún con liquidez restringida y las sé comunicar adecuadamente, podré decirle al cliente, señor, entiendo que en este momento esto es un entorno complicado y donde usted no tiene el suficiente capital. Precisamente por eso le doy esta opción. Porque el día de mañana usted va a volver a encontrar su camino, va a volver a recuperar sus posibilidades, pero no se va a llevar este problema para que se haga más grande. Mi trabajo es ayudarle a solucionarlo. Simplemente siendo asertivo, tratando de expresar las cosas con claridad, con objetividad, sin amenazas, sin manipulaciones, sino haciendo un reflejo de la realidad clara y contundente, es la manera en que podemos lograr acuerdos, pero siendo sensible también a la emocionalidad y a las posibilidades del otro. Yo creo que aquí la palabra clave, una vez más, es la asertividad y hoy más que nunca. Bueno, muy bien, queremos agradecerle a Luis Eduardo Pérez en México esta importante intervención en esta tarde en la primera jornada del Masterclass 2020.